Bienvenidos a Voces Hacedoras, el espacio donde la voz es de aquellos que transformaron y están transformando nuestra ciudad. Soy Mauro Canario y en cada episodio conoceremos a personas que con sus acciones y proyectos marcan la diferencia. Hoy tendremos un programa especial donde nos sumergiremos en historias que inspiran, que nos emocionan y que nos demuestran el poder de hacer. Quédate con nosotros que esto recién comienza. ¿Qué tal? Muy buenas. Nuevo programa de Voces Hacedoras. Esta vez con una persona a quien aprecio mucho también, la señora María Rosanas. Hola Mari, ¿cómo va? Mucho gusto. Bueno, puedo darte la mano, sinceramente. ¿Cómo estás, Mari? Bien, ¿Bien? muy bien de salud, que es lo más importante. Yo dije hace un montón de tiempo que te iba a traer y logré traerte acá. Lo logré. Vamos a arrancar. Nosotros arrancamos siempre con una pregunta que es, si yo tuviera que presentarte y decir, que me digas vos el speech para anotarte y decir, ¿quién es María Rosanas? ¿Quién es? Una militante de la vida, más allá de lo político partidario hablo, ¿no? Una incansable militante y luchadora más que nada de la democracia. Militante de la política, del deporte. De todo lo que sea política. Deportiva, ahora deportiva más que nada, pero social. La política es la herramienta más interesante que tenemos a nuestro alcance y podemos transformar a través de la política, que es lo que a veces no logramos que mucha gente no entienda, ¿no? Utilizan la política como los políticos. No, yo hablo de la militancia política, que es la militancia social. Para mí, la más importante. Es saber lo que le pasa al otro, es interesarme por tratar de dar respuesta al otro, más allá de que se ocupe o no un cargo. Yo estoy convencida que la fuerza que uno puede dar a cualquier motivación política transforma la vida de las personas. Me encanta. Vamos a arrancar por ahí de un principio que yo, como te dije la otra vez, que te invité, digo, acá no hay red, acá uno pregunta y si no querés contestar. Quiero arrancar con algo que por ahí sé que es un poco difícil, pero también para conocer un poco cómo nace esa militancia política. Hubo algo que yo creo que a vos y a tu familia marcó un montón, que fue el fallecimiento, no el fallecimiento, el asesinato de El tu papá. asesinato de mi papá, sí. Sí. Y eso creo que nos marcó a todos en la familia. Tomamos distintos caminos, lo aceptamos de distinta manera, pero en mí hizo ese clic que ayudada por mi tío Nudelman en esa época, hizo que, bueno, empezara a actuar en política. Una militancia política que en esa época costó, era muy difícil que se aceptara dentro de la misma familia, porque, bueno, no todos compartían esta idea. Militar en cualquier lado políticamente en esa época, en el proceso estamos hablando, no era fácil, no era simple. No era simple. No era simple. ¿Y cómo lo encaraste vos ese proceso? La verdad que siempre fui muy audaz, nunca le tuve miedo a nada, este es el tema. Y uno era muy joven, así que no tenía miedo. Desde la vez pasada recordábamos con mi esposo las reuniones que ya estábamos casados y veníamos a la casa de Elisa Gore a reunirnos con el padre Federico. Mi primer hijo lleva el nombre de él, se llama Federico por el padre Ruiz. Y veníamos en esa época, y era una época tan rara que creo que ninguno nos dábamos cuenta, porque íbamos inclusive a la escuela con Tomás. Teníamos a Mirta Palma de profesora de
de literatura que nos abría la cabeza con el Martín Fierro, y tomamos caminos distintos a pesar de estar en un mismo grupo en cuanto a la militancia. Pero en esa época creo que lo que se vivió, que nadie se daba cuenta en ese momento cuán iba a ingresar en nuestra personalidad, en nuestra conducta, porque eso hizo que hasta el día de hoy, estando en partidos totalmente distintos, nos respetemos tanto. ¿Qué edad tenías en ese momento? Y yo ya me había casado en esa época y tenía 21 años. Mi militancia en el radicalismo empieza mucho antes, en la primera interna, que fue una experiencia media traumática, porque nos llevaban a votar, se votaba por primera vez, era la interna de Alfonsín Balbín, y se votaba en la calle Tello, donde estaba el comité de Don Lazo. La casa de Don Lazo él la ofrecía como comité. Y votábamos por primera vez. Perdió, por supuesto, Alfonsín. A mí me llevaban los contrarios. Yo voté en contra después. Me daba mucha pena porque en realidad el doctor Zorrilla, bueno, había Nudelman, qué sé yo, gente Joffre, que eran históricos radicales. Después los enfrentamos los jóvenes. Y era medio como faltarle el respeto a los mayores. Pero bueno, fue una época muy linda que uno no se daba cuenta de esas cosas. Después nos reuníamos en la casa de Londero, en la calle Don Bosco, que todavía está la persiana que usábamos bajábamos las persianas. Era la única mujer porque no había participación ni de jóvenes ni de mujeres, era toda gente grande y éramos alfonsinistas con Manolo Varela, éramos muy pocos alfonsinistas en esa época y ya no dio, que era joven también en esa época. Pero lindo, muy, muy linda la militancia que hizo que conociera gente hermosa de otro partido, que nos sacábamos chispas trabajando en los barrios, desesperados cada uno en lo suyo, tratando de mejorar ahora no lo ves. Una linda militancia, Una linda. una linda rivalidad. Sí, sí. Una linda rivalidad. Tanto eso como en la Cámara, como en el Consejo Deliberante. A eso iba. Vos has pasado por varios lados. O sea, tu militancia política te llevó a ocupar algunos cargos Los cargos importantes. más lindos, que son aquellos que vota la gente. Primero fui diputada, todo al revés en esa época, claro, veníamos de años sin democracia, así que sin saber nada uno asumía un desafío muy importante, pero era estudio. Nos encerrábamos en la biblioteca de legislatura y estudiábamos horas y trabajábamos y nos preparábamos para cada sesión porque sabíamos que enfrente teníamos gente muy valiosa que también se preparaba de la misma manera para los debates, que es lo que hoy no hay. Debatir, ¿no? Cada uno defendiendo sus ideas, sus proyectos. Pero bueno, el otro día en legislatura me encontraba con un compañero y le comentaba, justo habló de Manny Corchuelo, él, y digo, yo me llevé gratos recuerdos cuando me fui de legislatura, la carta de Corchuelo, que no se estila hoy en día, que te hagan una carta agradeciéndote el trabajo en conjunto. Nosotros nos sacábamos chispas, cada uno defendía lo suyo, pero después construíamos juntos. Creo que es una buena forma de llegar a un punto intermedio, a un punto donde puedan Sí. confluir las ideas. Me pasó cuando me fui de legislatura, los empleados me hicieron un asado y un reconocimiento que lo tengo colgado en mi casa porque agradeciéndome por la incansable labor que llevé adelante con el tema nada menos que el estatuto que tienen hoy en día, ¿no? Que después se fue modificando, pero partimos nosotros con
un estatuto que creo que es único en la provincia. Y así en el Consejo Deliberante tengo hermosos recuerdos. Estaba medio que sola en el consejo, pero agárrense, agárrense muchachos, pero muy lindo, la verdad, que hemos trabajado de forma conjunta, hemos firmado proyectos en conjunto con Pirulo Torres, que todo el mundo lo conoce por Pirulo, por eso digo así, hemos firmado cosas que eran interesantes para Rawson en forma conjunta. Y Sí, así creció Rawson con gente que creo que le dio todo lo que pudo, ¿no? Que no se guardó nada, que no hubo agachadas en eso, que había mucho amor por el trabajo y por defender esa representatividad que te dio la gente. Y después, bueno, todos los cargos que ocupé en la administración pública, desde información pública, me tocó trabajar con la trochita cuando no había nada, armar todo eso y bueno, y aún sigo con esa conexión diaria con la administración pública. Todavía me doy esos gustitos de ir y a cada oficina y aparte aportar. Mire, esto se está haciendo así, debería hacerse de otra manera. Tanto en el municipio como en la provincia me gusta aportar lo que puedo. diputada, concejal, ministra de Gobierno en su momento con el doctor Planas, arquitecto Planas. Secretaria General de la Gobernación, subsecretaria de Información Pública a cargo de Canal 7, Opa, asamblea de empleados el primer día que asumí. La verdad que lindo, todo muy lindo, ¿no? Porque bueno, en esa época el carácter sigue siendo el mismo, pero en esa época reconozco que tenía a veces un carácter muy fuerte, pero que me ayudó a, a formar buenos equipos. Hasta el día de hoy, con la gente que me encuentro, por lo menos me señalan que aprendió mucho al lado mío, y eso es bueno. Es lo único que uno se puede llevar, el agradecimiento de un compañero de trabajo, porque era una más. Yo terminaba un acto en la época de Pedro y barríamos el gimnasio junto con las empleadas del municipio. que eso es lo que todavía hoy se te valora también, como vos decías, en una militancia hoy a través del deporte. Hoy se te ve en el Club Igornia con las tortas fritas, con esto, con aquello, siempre estás. Bueno, esa es mi casa. Todos dicen mi segunda casa. No, no, no. Bigornia es mi casa. Cumplimos ahora el 24 y digo que no se pierdan la fiesta, que va a estar muy linda, que aprovechen y se acerquen a la garita a comprar tarjetas que todavía están a tiempo. Es mi casa hace 53 años. Nunca me fui. Y voy, generalmente ahora voy a las mañanas, todas las mañanas. Bueno, Las no, tardes también se te bueno, a encuentra. las tardes es otra cosa porque ya hay más actividad, pero en la mañana se programan junto con algunos de la comisión directiva qué es lo que hay que hacer, las notas, dónde hay que llevarlas. Estoy para eso. Vos estuviste en la primera época de la Peña del Parche, No, yo era mucho más chica. mucho más chica. Bueno, no tan chica, pero no, eran... Pero acompañaba, fue una Claro, época donde... sí, sí. Yo llegué a Livornia un año después, cumplido los 19 años. Me puse de novia con Ramón y nos llevó a Bigornia Guille, 2 años. porque lo vio que jugaba en banco en esa época y cuando nos vio en la confitería que nos encontrábamos todos frente a la plaza, dijo, ¿qué haces? ¿Qué haces en banco? Y lo trajeron a jugar a Bigornia, así que yo fui primero como novia, después ya me quedé como esposa, jugaron mis hijos, mis nietos y seguimos. ¿Estuviste en cargos directivos dentro del club? Sí, fui hasta ahora la primera presidente. Hubo mujeres que ocupaban el cargo por renuncia, por circunstancialmente, pero la primera mujer, eso fue medio heavy, diría, porque cuando uno iba a Buenos Aires, al CASI, o que uno tuvo la oportunidad
a través de mi hijo de ir a otros clubes de Buenos Aires, era raro. eh, una mujer que sea más que nada de Bigornia, que el rugby era su fuerte, aunque sus inicios fue el remo y el canotaje más que nada, como trabajamos. Esa época nos tocó trabajar muchísimo con Piraña Nodelman, con Alberto Porota. Bueno, también uno dejó la vida ahí. ¿Qué anécdota tenés de los primeros años? Por ahí no vos como directivo, no tan partícipe, pero sino de lo que significaba Bigornia, en su momento antes la Peña del Parche, para toda la movida social y deportiva, porque no era solamente deportiva, social y deportiva que tenía en Rawson. Social, bueno, era impresionante el movimiento que tenía. Eh, las carreras eran, nosotros veníamos y toda la gente que venía se alojaba en el internado. En esa época no había mucho más acá en Playa. Y bueno, trabajábamos, hacíamos todo, desde los banderines, la comida, y era todo Rawson, se movía. Las fotos, aquel que no vio, que mire las fotos de esa época y se va a dar cuenta que todo el pueblo estaba. Era un acompañamiento permanente. Y después, a través del rugby, los terceros tiempos terminaban y había un cuarto tiempo. Íbamos a la casa, los bañábamos, nos cambiábamos y todos teníamos los chicos muy chiquitos y estaban los canastos de Austin, del panadero, que siempre. Y bueno, ahí dormían los chicos, ¿no? Y nosotros bailábamos, sobre las bolsas de cemento nos sentábamos, pero bueno, los bailes hacíamos nuestro cuarto tiempo con toda la familia, y ahí estaban ya chicos, estaban Lorenzo, Curcum Morrison, eran chicos, todos los que después fueron ocupando también cargos en el club, pero estaban ellos alrededor de toda esta movida tan importante. Livornia para mí es mi casa. Vuelvo a decirte, ahí se criaron mis nietos, caminaron por primera vez ahí y bueno, y uno vive tratando de hacer lo mejor para el club. ¿Y vos cómo ves hoy hoy Rawson se caracterizaba en ese momento por ser la capital del ruido, el que organizaba las movidas, el que estaba, el que se movía toda la sociedad, decías vos? eh, y hasta hace unos años Rawson empezó a ser la capital del silencio, porque la gente se queja, porque hay ruido, porque no pueden dormir la siesta, porque un montón de cosas. Claro, ¿Vos qué viviste las dos etapas? sí, y hago un análisis. A mí me tocó ser secretaria de gobierno y había un doctor que me llamaba todas las noches, tipo 3:30 de la mañana. Después ocupó un cargo muy importante como secretario de gobierno en la municipalidad de Trelew. Pero él me llamaba todas las noches para saber si yo estaba durmiendo, porque él no podía dormir por el ruido. Y acá voy a hacer total, no le debo nada a nadie, ni me interesa que se enojen mis amigos de Trelew. Voy muy poco a Trelew, defiendo a Rawson, pero trato de no ir, únicamente voy al médico cuando no hay algún especialista que atienda en Rawson. Si no, Rawson a morir para todo. Yo creo que no hemos visto que se ha producido un movimiento muy importante, que lo refleja el censo. El crecimiento de Playa tiene mucho que ver con la nueva característica que tenemos como capital, porque es gente que no es de Rawson. Es gente que se vino de Trelew buscando la tranquilidad y la seguridad que hay en Rawson, porque yo no separo Playa de Rawson. Somos Rawson. Ellos se han venido a vivir acá. No se sienten rawsenses, ni se van a sentir rawsenses, porque vivieron. Yo lo noto, lo siento, porque hay mucha gente que sigue yendo a su club, a Trelew, lleva sus hijos a otro club, y yo digo, pero estando en Rawson, tan cerca, como
no van a ser nunca de Rawson. Y ellos son los que tienen esta visión distinta a los rausenses. Nosotros tratamos de traer y de apoyar todo lo que sea el movimiento cultural en grandes rasgos, y bueno, y ellos no, ellos vinieron a radicarse porque buscaban otra cosa, buscaban el silencio, la seguridad, la comodidad, el resto lo hace fuera de Playa, fuera de Rawson. Ponete a analizar eso y ponete a analizar cuál ha sido el crecimiento en el último censo. ¿Quién creció? De todos los barrios de Rawson, el Sí, que más creció Playa es Unión. Playa Unión. Sí. Y vos mirás a la mañana, yo como me levanto muy temprano y llevo a los nietos a la escuela, veo el desfile permanente es hacia Trelew. Sus hijos van a la escuela de Trelew, tienen las actividades en Trelew, o sea que nosotros deberíamos hacer un análisis, un estudio, que esto va más allá de lo que yo pueda opinar, pero para ver qué es lo que cómo podemos revertir este cambio que, sin que nosotros ni ellos quieran, ha, ha profundizado muchísimo. Y creo que si nosotros no vemos esto y no elaboramos una política distinta, no vamos a crecer culturalmente, digo, ¿no? En esta movida que se daba antes en Rawson. Este es el análisis que hago. Me encanta. Me encanta y me lleva a una parte tuya que no se pudo lograr, que fue cuando quisiste ser candidata a intendenta. Fuiste candidata a intendente y no se pudo. Sí, no se pudo, pero ahí hubo gente gente muy mala. Bueno, ahí hay una cuestión como para estudiar también, ¿ves? La gente de Rawson cayó, pero en masa, en este discurso que fue de dos personas, que bueno, yo no le doy nombre porque todo el mundo sabe, pero que el que las hace en esta tierra las paga en esta tierra, digo yo. Y bueno, algún día me lo voy a cruzar y como es propio de mi carácter se lo voy a hacer saber personalmente. La otra persona ya no la, pobre, no voy a, no merece ni que le dirija un pensamiento malo porque ya está. Pero bueno, yo venía muy bien en las encuestas eh, y digo que estaba, pero para que Rawson despegue con todo lo que había trabajado y toda la experiencia que tenía, y por la rifa de mi club de Vigornia, no sé, se creyeron que le hicieron creer a la comunidad que había sido un fraude cuando había dos escribanas que para mí merecen todo el respeto del mundo porque son de familias tradicionales de Rawson, estábamos nosotros presentes con los chicos en ese sorteo, y bueno, el premio quedó adentro, como se dice, cuando queda cualquier otro premio, la grande, la de Año Nuevo, la de Navidad, pero bueno, no importa, hoy el que va a Vigornia ve un Zoom hermoso porque se vendieron ese terreno y esa casa, se construyó el Zoom y los baños y la enfermería, los baños para discapacitados, los baños comunes y la enfermería del club con lo que... Y bueno, y se logró que los chicos pudieran ir a Europa. Y es una pena que estas dos personas tan nefastas para Rawson hayan hecho esta, porque eso tenía continuidad y le daba la posibilidad a los chicos que venían de otras divisiones a realizar este viaje, porque era un proyecto a largo plazo. Y no, y quedó trunco, lamentablemente. Hubo solo una parte que viajó y que no se olvida más esa experiencia, porque de otra manera era imposible pagar un viaje a Europa, ¿no? Pero bueno, se lo perdió Rawson. Me da una pena porque hay gente que al día de hoy me dice, y yo me lo creí y no te voté. Bueno, no importa, Leo. Pasaron cosas.
Y vos ya te veías con muchas posibilidades de estar. Sí, yo con muchísimas posibilidades. Si hoy yo te dijera, dame un proyecto de esos que estaban en la cabeza, tirémoslo arriba de la mesa para que el que venga, el que le toque continuar en Rawson, Es lo que es haga. muy difícil lo que yo pensaba hacer que lo hagan, porque yo estoy convencida que si nosotros no tenemos verdaderos jardines maternales, no transformamos Rawson. Yo estoy, pero aparte por una cuestión personal y familiar, estoy convencida de eso. Y hoy no se está haciendo absolutamente, no se tiene ese concepto, no desde el Estado, sino desde las instituciones en general. Por eso ahora me está gustando bastante, estoy mm, ahí mirando cómo se está trabajando desde el Ministerio de Familia de provincia, porque esto no es una política únicamente municipal, debiera ser provincial. Y yo digo que a través de los jardines maternales, verdaderos jardines maternales, no jardines de infantes, eh, se transforma la vida de una criatura. ¿Y por qué? Porque si vos no estimulás los primeros 6 años los primeros 6 meses de vida, si ese chico no está bien alimentado, bueno, el día de mañana va a ser una persona que por más que vos pongas psicólogo, psicopedagogo, lo que quieras, ese chico no va a lograr ni siquiera terminar la secundaria. Y nosotros tenemos que aspirar a mucho más que eso. Nosotros tenemos que aspirar a que en todos los barrios, ese era mi proyecto, hubiera un jardín donde no solo estuviera la maestra, sino que estuviera la profesional y por lo menos hasta los 3 años saliera realmente, ese iba a ser un ciudadano, pero de primera, porque iba a estar capacitado, preparado y iba a transformar Raus. La verdad que era mi sueño. Y mi sueño es, aún hoy, trabajar con los chicos que están en la droga. Y nadie me puede decir que alguien está trabajando. Nadie. Y no, Nadie, muy nadie, nadie. difícil. Y yo, lamentablemente, en eso siento dolor, porque hay muchas instituciones que te pueden llegar a decir, sí, yo, no, no, nadie. Nadie. Hay el centro de día, que la verdad que hay profesionales para admirar, pero hay una cuestión salarial que impide que ese profesional tenga más tiempo para dedicarse a una persona que sea adicta. Y yo tuve la suerte de trabajar con la comparsa Variedades, y ahí se hace un lindo trabajo que no se ve, no se reconoce a veces, o sea, la gente no lo ve. Si uno pudiera explicarle a la gente que cada vez que escucha una batucada debería estar contenta, porque ese chico está ahí no solo tocando y haciendo ruido y haciendo música, está ahí porque cuando termina eso se junta con otro, charla, se cuentan sus cosas, pide apoyo, pide ayuda, termina la escuela, porque aparece una mamá que lo ayuda. No, ahí se transforma a través del trabajo en la comparsa, que el otro día cumplió también 40 años, y es digno de admirar lo que ha hecho Daniel y las chicas, y hay un grupo hermoso que trabaja. Muy lindo, y bueno, pero desde el Estado Falta el acompañamiento. falta el acompañamiento. Que creo que, bueno, está comenzando. Vamos a ver. Mari, vos sabés, me puedo quedar hablando Ahora, horas con vos, porque además te tengo un aprecio personal. Eh, Voy a cerrar la nota como la cerramos siempre,
con una pregunta que es, si vos hoy, pensás para atrás y decís, ¿de qué te arrepentís de haber hecho o de no haber hecho? ¿Qué quedó en el tintero? Si pudieras, la famosa, si pudiera volver el tiempo atrás, ¿haría o no haría? ¿O estaría o no estaría? ¿Qué te arrepentís de haber hecho? ¿Qué te arrepentís de no haber hecho? ¿Qué sería eso? Ay, bueno, en lo personal, no me arrepiento de nada, absolutamente nada en lo familiar. Crié 5 hermosos hijos, tengo 13 nietos, una bisnieta y un esposo que me acompaña permanentemente. En lo político, eh, me hubiese gustado saber apoyarme en alguien más como para armar, saber armar estrategias para que no te jodan, como me jodieron a mí por estar sola. Llegué por la militancia, porque la gente me acompañó, si no, no hubiese llegado. Y a veces para las mujeres es muy difícil llegar, hasta el día de hoy. Nadie me puede negar esto. La que no tiene un padrino no llega, nadie me lo va a negar. Lo discuto, pero... y me costó por eso, porque no supe, no quise, por mi carácter, tener a alguien que me ayudara a armar estrategias políticas para que no me pase lo que me pasó con la rifa, que más allá de que a mí me dolió en lo personal, le dolió a mi familia, a mis nietos y eso. Eso es lo que más, hasta el día de hoy me duele. Eso es lo que cambiaría. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo no fui y pedí ayuda? Pensé que sola iba a poder. Y acá te enfrentás con hombres que les interesaba el poder no para hacer políticas que le cambien la vida a la gente, sino poder llevarse más plata para su bolsillo. Y en esto no me lo puede discutir nadie, porque gracias a Dios vivo donde vivo, tengo lo único lo que ve la gente, y a veces para llegar a fin de mes tengo que vender mis tortitas negras, pero sigo caminando por la calle y gracias a Dios, a pesar de que quisieron manchar mi nombre, ando con la frente en alto, como diría mi mamá, siempre con la frente en alto. Muchísimas gracias, Mari. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, el cariño de siempre. Así pasó un nuevo programa de Voces Hacedoras con la amiga María Rosa Evans. Seguinos en nuestras redes, seguinos en Work en TV, dale like, dale seguir, follow, todos los botones que hay y vas a estar al tanto de las próximas noticias, las próximas entrevistas. Nos vemos en el próximo Voces Hacedoras.